Clases de ángulos. Voy a explicar qué ángulos se nos pueden presentar. Voy a trazar una recta L1 que es paralela a la recta L2, L1 paralelo a L2, y voy a trazar esta recta secante L3. Esa es la recta secante que corta a las dos rectas paralelas. Entonces voy a numerar los ángulos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Vamos entonces a mirar cuáles son las clases de ángulos que surgen o que podemos encontrar en esas paralelas que han sido cortados por una recta. En primer lugar, voy a definir qué son ángulos complementarios. Entonces, dos ángulos son complementarios cuando la suma es igual a 90 grados. Los ángulos son complementarios cuando la suma es igual, cuando la suma es igual a 90 grados. Ángulos suplementarios, ángulos complementarios, ángulos suplementarios. Dos ángulos son suplementarios cuando la suma es igual a 180 grados. Entonces observemos nosotros, por ejemplo, en los ángulos que se nos forman al cortar dos paralelas con una recta, que el ángulo 1 y el ángulo 4 son suplementarios. La suma de los dos da 180 grados. El ángulo 3 y el ángulo 4 también son suplementarios. El ángulo 3 y el ángulo 2 son suplementarios. Y el ángulo 2 con el ángulo 1 también son suplementarios. Esos son ejemplos de ángulos suplementarios. Si pasamos a esta partecita de la gráfica, encontramos también que 5 y 8 son suplementarios, que 7 y 8 son suplementarios, que 6 y 5 son suplementarios. Bien, ¿qué otro tipo de ángulos vamos a encontrar ahí en ese gráfico? Entonces, el ángulo 3 y el ángulo 6 son ángulos alternos internos. Si son ángulos alternos, entonces los ángulos alternos internos del ángulo 3 son iguales. Los ángulos alternos internos son iguales. Alternos internos también son el ángulo 2 y el ángulo 5. El ángulo 2 y el ángulo 5 también son ángulos alternos internos. Y por ser alternos internos, entonces el ángulo 2 es igual al ángulo 5. Aparte de eso, tenemos los ángulos alternos externos, que son el ángulo 4 y el ángulo 7. Ángulo 4 son alternos externos. Y si son alternos externos, entonces el ángulo 4 es igual al ángulo 7. También el ángulo 1 es alterno, el ángulo 1 y el ángulo 8 son también alternos externos. Y esos ángulos alternos externos cumplen con la propiedad de que el ángulo 1 es igual al ángulo 8. Otro tipo de ángulo que encontramos nosotros son el ángulo 1 y el ángulo 3. El ángulo 1 y el ángulo 3, estos son ángulos opuestos por el vértice. Si son opuestos por el vértice, entonces el ángulo 1 es igual al ángulo 3.
opuestos por el... También son opuestos por el vértice del ángulo 2, también el ángulo 2 y el ángulo 4. El ángulo 7 y el ángulo 5. El ángulo 6 y el ángulo 8 son opuestos por el vértice. Y como son opuestos por el vértice, entonces el ángulo 2 es igual al ángulo 4, que el ángulo 7 es igual al ángulo 5 y que el ángulo 6 es igual al ángulo 8. Con estas definiciones, entonces ya podemos resolver ejercicios para, dado un ángulo o dado dos ángulos en un gráfico, encontrar, aplicando estas propiedades y estas definiciones, encontrar el valor de otros ángulos. Gracias y hasta la próxima.